El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, una vislumbre de la controversia. Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que han de venir. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días de los apóstoles, se extienden a la Iglesia de Cristo en todas las edades. El Salvador asegura a los discípulos: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo declara que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron dados a la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol rogó así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os concede espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos. La bendición que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso era que el ministerio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelara a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y a que se bautizara en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados, y dijo: recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su Espíritu se concedería en el tiempo, inmediatamente antes de las escenas del gran día de Dios. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina, que han de acompañar la obra final del Evangelio. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su Espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el Evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la Iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Obrará con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Por espacio de 6,000 años, es inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios,
no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas, y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado, sin mácula y sin reprensión, para comparecer ante Él a su venida. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la Iglesia que en los días de los apóstoles. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En diferentes ocasiones se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. A través de la historia se puede notar el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño, mediante la cual se hace aparecer el error como si fuese la verdad. Se hace que las leyes humanas sustituyan las leyes de Dios, y se induce a los hombres a adorar las cosas creadas antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que le consideren con temor y odio, más bien que con amor, sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella. Sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir a sus engaños han seguido con rigor implacable. Se pueden apreciar en la historia de los patriarcas, de los profetas y apóstoles, de los mártires y reformadores. En el gran conflicto final, Satanás utilizará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos. Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado, y que hiciese un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas, y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez. Con este fin, he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la Iglesia, en forma que quedará bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo. Han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la Iglesia amiga del mundo, y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas, exponiéndolas hasta la muerte. Estos registros nos muestran un anticipo del conflicto que nos espera. Considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación de su Espíritu, podemos ver descubiertos las estratagemas del maligno y los peligros que deberían evitar los que quieran ser hallados sin mácula ante el Señor a su venida. Los grandes sucesos que marcaron los pasos de reforma que se dieron en siglos pasados
Son hechos históricos, harto conocidos y universalmente aceptados, que nadie puede negar. Esa historia la he presentado brevemente, de acuerdo con el fin y objeto de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en forma compatible con una clara inteligencia de las enseñanzas consiguientes. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto, y al mostrar los casos y punto de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. El objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas edades, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se considera los tales hechos y principios como formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas, todos esos relatos del pasado cobran nuevo significado, y se desprende de ellos una luz cuyos rayos iluminan el porvenir, alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados a una costa de sacrificar todo lo que poseen a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir las artimañas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado en forma tal que la justicia y benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden completamente manifestadas, y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar de la suerte de los santos en luz, para la gloria de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Tal es mi ferviente oración. Continuaremos. El conflicto de los siglos.